que desde que mis hermanos y yo cogimos la empresa, nosotros, y eso lo pueden decir los contables, que conocían los mismos números que yo, porque los números no los hacía yo, lo hacían los contables. Y yo tenía trimestralmente y anualmente los datos de beneficios de la empresa. Y yo os puedo decir, desde que el año 63 hasta el año 78, que se cerró Regojo, nunca se perdió dinero. O sea, que Regojo no se cerró porque no fuera rentable, como ocurre hoy que se cierran las empresas, ¿no? Regojo siempre fue rentable. Ahí había trabajadores importantes, trabajadores que solo se codeaban con ellos, trabajadores que llevaban unos cargos importantes, que sí había que vigilarlos, y eso no lo podía hacer un trabajador, eso lo tenía que hacer el señor Regojo. Tú puedes ser una gran persona, y puedes, si estás como director en una empresa, y esa empresa no va bien, lo normal es que ese dueño de esa empresa te controle, te llame, y que vea lo que hay. Y los gestores que tenía esta empresa no tenían ni la capacidad del creador, ni el empuje del creador, ni las ideas que le rodeaban. Y habían metido, pues, como se dice en gallego o en Galicia, el barco en las piedras. Que la calle se veía, que no había la alegría de aquellos años anteriores, se trabajaba no se daba hecho, que estabas trabajando constantemente. Luego ya empezaron a suavizar, a no emplear gente, en fin, a frenar un poco la marcha, ¿no? Y la gente se da cuenta, ¿no? Desde que se retrasaban los pagos, que había una serie de dificultades. Éramos todos de aquí, los que estaban en la administración eran de aquí, lo comentaban en casa y o sea, esto es un pueblo, ¿no? Todo se sabe. En pocos días todo el mundo estaba enterado más o menos del tema, no con muchos datos, pero en general sabían que había problemas. La fábrica se va a cerrar y tal, pero no se lo creía nadie, es decir, una fábrica tan grande no se va a cerrar, es que yo desde luego no me lo creía que la fábrica se fuese a cerrar y a mí me ofrecieron un empleo y no fui porque la fábrica no iba a cerrar, es decir, era imposible que cerrase la fábrica. Hagamos media jornada, tenemos menos ventas y darnos 6 meses de plazo para buscar alternativas ante una coyuntura que nadie se lo esperaba, ¿no? Yo culpo a los sindicatos, ni hablar. Yo creo que cada uno era fiel a sus ideas. Ellos seguramente creyeron que era lo mejor. Hubo un momento en que decían todos o ninguno, un terrible error. Yo creo que la frase es sindical, nace en los sindicatos. Creo que son los propios sindicatos los que la lanzan. Y luego yo creo que los propios sindicatos, los responsables sindicales, son los que tienen que arrepentirse, porque luego nadie se quiere desembarcar. Nadie quiere desengancharse y claro, los que estaban mal terminan por arrastrar a lo que estaba bien. Yo no culparía nunca ni al trabajador ni a los sindicatos. Yo digo, si los señores Regojos hubieran querido y se pusieran de acuerdo para llevar la empresa adelante, los señores Regojos la llevarían adelante. ¿Que había que hacer una estructuración de la empresa y sanearla? Sí, señor, de acuerdo, pero la empresa no cerraría. Y eran unos años en que, tanto a nivel sindical, o sea, la experiencia sindical la tenía comisiones, no la tenía UGT ni la INTG, y a nivel empresarial venían de una época con un tipo de funcionamiento donde no había la libertad sindical, y se encuentran de golpe con todo este tema, ¿no? Se encuentran con que hay una libertad sindical, que los trabajadores tienen derecho a huelga, que tienen derecho a un montón de cosas. Entonces, este fue un choque bastante grande, ¿eh? A mí la gente no sabía lo que era, por decirlo así, un sindicato. Hacían caso a la gente que ellos creían que les podían echar una mano, ¿entiendes? Y entonces hubo una confusión allí terrible. Allí llegaron a pegarse unas con las otras por ese tema, por diferencias de opiniones. Pero claro, cada sindicato daba su versión, daba su opinión. Pues yo creo que aquí los sindicatos tuvieron un comportamiento exquisito y pusieron a disposición de Regojo, en este caso, pues todo lo que tenían ellos, de aquella que no tenían mucho, pero por lo menos la buena voluntad y algunos técnicos para poder tratar de hacer un estudio de viabilidad de la situación, ¿no? Os sindicatos, ao informarnos, primeiro os comités de empresa.
E logo nos protestábamos dicindo como llevamos a decir a xente todo isto que está desesperada e como llevamos a decir que isto que non ten remedio. Tendremos que luchar hasta o final. Los sindicatos están enterados de lo que quieren y cuando quieren. Y si en algún momento dicen cosas, nunca dicen... yo no digo que nunca digan la verdad. Yo lo que digo es que la verdad se puede decir de varias formas. Y según cómo se diga, se puede interpretar por una masa social importante de una forma o de otra, ¿no? Y eso es lo que yo creo que pasaba con estos señores. Informaban, no digo de lo que querían, informaban de lo que sabían, pero a su forma, a su manera, ¿no? Y yo creo que eso no es forma de actuar. Y UGT y comisiones andaban bastante. Yo, de hecho, recuerdo a entrar en la empresa a las 6 de la mañana a repartir otavillas, y comunicados y tal, y las hacíamos conjuntamente. O sea, iban firmadas normalmente por los dos sindicatos. Y Uso, que también que participaba, tenía muy poca gente. Uso tenía una gente en calderas y en la parte del tinte, y todos tenían unos cuantos. Aquella Linetega, yo recuerdo que en las reuniones y en las asambleas que hacíamos, nunca participaba, siempre estaba a la expectativa, ¿no? Esperando lo que hacíamos, iba por su cuenta. Y después al día siguiente, todos los días, te salía con unos comunicados, o en las asambleas hacía un follón. O sea, realmente tampoco tenían fuerza. Hubo moitos rachos de tal, moita xente que era de comisións e UGT pasouse para nós. Pero primeiro racharon o carné nos propios sindicatos. Pues mal, entraron ya los sindicatos, había que tomar alguna solución porque si no se cerraba la empresa. Se reunieron con el gobierno y el gobierno decidió crear una anónima laboral. Inyectaron una cantidad de millones, de los que alguna gente no quiso firmar la nómina laboral, se fue a la calle, eso no recibieron indemnización de ningún tipo. Otros la firmamos, entre ellos yo. Nos decían que no había ningún tipo de problema. Al final resulta que el problema era que nos avalábamos unos a otros. El Estado pagaba un gerente, el que tomaba las decisiones, junto con el Consejo de Administración. Que el gobierno dio dinero, pero con la condición de que ese dinero no lo prestaba a la familia Regojo, sino que lo prestaba o se lo daba a los obreros para que ellos compraran las acciones. Y entonces nosotros cedimos la mitad de nuestras acciones, o sea, la mitad del capital, en favor de los obreros, y se recibió ese dinero. Eran los antiguos trabajadores de la empresa Regojo, que habían pedido créditos personales para entrar en una sociedad anónima laboral, y por tanto no es solamente que perdieran su trabajo y su fuente de ingresos, ¿no? Era también que iban a perder una parte de su capital en familias modestas. Nuestros hogares que les van a ellos, a los que trabajamos 20 años, hay gente que trabaja 40 y ahora le van a sus bienes, a sus cuentas. A Sociedade Anónima Laboral, o 50% firmaron os traballadores un crédito e o outro 50% era a empresa, non? Entón era Sociedade Anónima Laboral que pasouse a chamar Telanos. Normalmente se hacen cuando las empresas están en problemas y los trabajadores contribuyen normalmente con su seguro de desempleo. Entonces, utilizan su seguro de desempleo que lo reciben en un bloque para ser accionistas, salvar o proveer de capital a la empresa, y normalmente las sociedades anónimas laborales se crean cuando la empresa ya está al límite. Se hizo la anónima laboral, que fue una especie de paño caliente al tema, ¿no? Porque primero se destruyó la imagen de la empresa, y después se hizo esto. Se tuvo que haber salvado antes, cuando estábamos arriba, no cuando ya estábamos abajo. Ese es el problema. El problema está ahí.
El problema es que los sindicatos, os puedo decir que yo que trabajé con ellos en la formación de la anónima laboral, colaboraron conmigo todo lo que he colaborar. Y entonces las actitudes de ellos cambiaron totalmente. Y entonces os digo que cuando una casa está destruida, volverla a construir, pues siempre es más difícil. Lo fundamental es no dejarla destruir. E se dejou de destruir. O Estado reclama 500 millóns de pesetas a 1.200 traballadores de Telanosa, unha fábrica de confeccións pechada hai 4 anos despois de fracasar o intento de levar adiante unha sociedade anónima laboral. Pero facíanlle pagar esos créditos aos traballadores, non? Despois de quedarte sin postos de traballo, cando ti che garantizan, aos traballadores lle garantizan a UGT, comisións e a administración central, se lle garantizou que nos iba a cobrar ese crédito. Que realmente somos avalantes de algo que non debía ser así. Debíamoslo saber antes. O que quixera firmar, que firmara, que non que se apeara na carretera. Pero meteronos a cejas. E agora que estamos así, está na callo,